Capítulo 411, Objetivo. La Luna. Instituto de Investigación de Konoha. Orochimaru sostenía una gruesa pila de datos en sus manos, registrándolos y revisándolos a medida que avanzaba. Estas fueron sus notas experimentales sobre la técnica de la inmortalidad. La cantidad de datos era asombrosa. Pero esto por sí solo estaba lejos de ser suficiente para completar la creación de la técnica. Por ahora, apenas había rozado el umbral del modo sabio y ni siquiera uno propiamente dicho y ortodoxo. Siguiendo el consejo de Kyoichi, desarrolló un enfoque casi idéntico al de pensamiento inicial de Kyoichi. Focas malditas. Sellando el chakra senjutsu del clan Tsutsuki y encerrándolo dentro del cuerpo mediante fórmulas especiales de sellado, y luego usando lentamente ese chakra senjutsu y energía natural para remodelarse. A partir de ahora, ya era capaz de producir una porción de chakra similar. Claro. Poder progresar tan rápido se debía mucho al dios pirata que Kyoichi había plantado. Aunque ese falso árbol dios tenía una rama en otro lugar y Kyoichi prohibía estrictamente a Orochimaru trastear con él, simplemente absorber un poco de energía natural seguía siendo permitido. El primer paso está completo. El siguiente paso es investigar cómo fusionar el chakra con el alma misma. Si logro eso, alcanzaré el reino de la verdadera inmortalidad. Orochimaru se humedeció los labios. Si tiene éxito, sería un logro sin precedentes, uno sin iguales antes o después. Sin embargo, antes de poder saborear su emoción por mucho tiempo, intuyó a un visitante no deseado. Alguien de Anbu. Si recordaba bien, era del clan Iga, probablemente el comandante Anbu de la siguiente generación. Cuando Kyoichi aún estaba con los Anbu, había cuidado especialmente de ese chico, guiándolo e instruyéndole a menudo. Orochimaru suspiró. No hacía falta adivinar quién le había enviado. Con el valor de Koinata Mukai, no se atrevería a buscar a Orochimaru sin órdenes. Momentos después, Mukai entró en el laboratorio. Orochimaru-sama. ¿Qué quiere ese chaval esta vez? Ve directo al grano. Sí. Koinata Mukai sacó un pergamino y una armadura, entregándoselos a Orochimaru. Orochimaru los aceptó. Tras leer el pergamino, alzó ligeramente las cejas. ¿Ah, sí? Pensativo, dejó el pergamino a un lado y examinó la armadura. ¿Armadura de chakra? Interesante. Esto representaba un camino de desarrollo completamente diferente, uno que merece la pena estudiar. Con solo mirar, ya podía pensar en varias aplicaciones similares, especialmente para la policía militar. Con herramientas tan ninja, la aplicación rutinaria de la ley estaría mucho más segura. Orochimaru volvió a coger el pergamino. Antes, no había terminado de leerla, había hojeado la sección sobre la armadura de chakra y fue inmediatamente a examinar el objeto físico. Ahora, mirando más de cerca, notó otro pasaje al final. Una petición especial de Kyoichi. ¿Crear una armadura completamente sellada? Orochimaru frunció el ceño. Era un requisito bastante inusual, pero no imposible. Fin. Lo haría como Kyoichi quisiera. Al fin y al cabo, cuando alguien es tan poderoso, juegas según sus reglas. Además, la verdadera razón era que el propio Orochimaru estaba profundamente interesado. De lo contrario, lo haría igual, pero no con tanto entusiasmo. Desde luego, no como ahora, cuando se lanzó inmediatamente a la investigación. Orochimaru tenía sus propios motivos para estudiar esto. ¿Qué es lo que realmente deja huella en la historia? Naturalmente algo que cambia toda una era. Sin duda, lo que tenía delante tenía el potencial de hacer exactamente eso. Las técnicas de inmortalidad otorgaban longevidad física. Pero si lograba inaugurar una nueva era de herramientas ninja especializadas, todos los shinobi recordarían el nombre Orochimaru. Cuerpo o legado. Quería ambos. Era codicioso en ese sentido. No había manera de que dejara que Kyoichi tuviera todo el protagonismo. El viaje de Kyoichi y Tsunade aún no había terminado. Continuaron rumbo hacia el oeste. Al oeste de la Tierra de la Nieve se extendía una extensión de montañas imponentes. Al cruzarlos, vieron un vasto océano. Quizá más allá de ese mar había otra civilización completamente distinta, pero sin saber hasta dónde se extendía, y al carecer de barcos verdaderamente fiables, no se atrevieron a intentar cruzar. Así que siguieron la costa hacia el sur, haciendo un amplio circuito pasando por debajo del país del viento hacia el país de los ríos, y finalmente regresando al país del fuego. Para entonces, ya habían pasado varios meses. Después de tanto viaje, volver a Konoha y ver los cambios tan drásticos les llenó de emoción. Hinata había nacido. En cuanto a Naruto, el mayor dolor de cabeza de Kushina era un auténtico dolor de cabeza, aferrándose a ella sin parar. En cuanto ella se alejaba demasiado, él estallaba en llanto fuerte e inconsolable. Sasuke, mientras tanto, seguía muy unido a Itachi.
Fugaku rara vez se involucraba en los asuntos Uchiha ya. Parecía que se había rendido, centrándose en criar a sus hijos en casa. Mientras tanto, las reformas en la Academia Ninja estaban ahora completamente en marcha. En realidad, durante este periodo, Kyoichi recibía ocasionalmente recompensas bastante extrañas. Cosas como técnicas de marioneta, manipulación de kunais y cosas por el estilo. Probablemente eran jutsus recién creados por estudiantes de la Academia Ninja que de alguna manera se le habían acreditado a él. No eran especialmente útiles, pero ver crecer todo un campo de puerros le daba una poderosa sensación de logro. Después de descansar tranquilamente durante un día, finalmente fue a ver a Orochimaru. La armadura estaba terminada. Pero empiezas a parecer menos humano. Los sentimientos de Kyoichi eran complicados. Orochimaru claramente había sufrido una transformación parcial de Salvia. Desde la percepción de Kyoichi, no era solo chakra del clan Tsutsuki, dentro de él también había chakra de serpiente blanca mezclado. El resultado visible fue: habían aparecido escamas en partes de su piel. Orochimaru sonrió con indiferencia. Gracias a esas células, mis extremidades no desarrollarán esas características, así que no me importa mucho. El poder siempre tiene un precio. Estaba sorprendentemente tranquilo con ello. Mientras permaneciera oculto bajo la ropa, eso ya era un resultado satisfactorio, especialmente considerando lo que él ganaba a cambio. Un modo sabio aún más refinado que antes. Orochimaru se humedeció los labios. Esa técnica ya he avanzado un poco. Y esta vez no confié en ese tipo de experimentos. Lo deribé y probé paso a paso. Algún día, lo lograré de verdad. Enhorabuena. Pase lo que pase, este era el sueño de Orochimaru. Mientras no hiciera daño a otros, Kyoichi estaba feliz de verle triunfar. Al menos, mientras Kyoichi viviera, tendría un funcional perfecto, asistente. Eso sonó un poco despiadado. Kyoichi tomó la armadura y la selló. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Orochimaru. Ve a echar un vistazo a la luna. A ver qué está pasando realmente ahí arriba. Si aún hay gente viva, hablaré con ellos. La armadura era solo una contingencia por si acaso. A lo largo de los años, el propio Kyoichi tampoco había estado inactivo. Ya había desarrollado la técnica de roca ligera no hacía mucho y ahora podía lanzar tanto roca ligera como súper ligera por sí mismo. Sin embargo, aún faltaba una cosa: ojos. El Rinnegan. Antes no necesitaba el Rinnegan. Kyoichi estaba seguro de que Madara no sería su igual. Pero si iba a la luna, eso era otro asunto completamente distinto. Para estar seguros, tendría que encontrar a Nagato y prestar sus ojos por un tiempo. Mejor eso que llegar a la luna, darse cuenta de que no podía ganar y ser derrotado hasta el suelo. Eso sería un traspaso realmente malo. Capítulo 412. Turnándose con los ojos aterrizar en la luna. Ningún ninja en la historia se había planteado en serio algo así, incluido Orochimaru. A pesar de toda su locura y obsesión por indagar en los secretos del mundo shinobi, nunca había pensado en ir a la luna para ver ese cuerpo celeste creado por el propio sabio de los 6 caminos. Incluso más tarde, cuando se revelaron tantos misterios ocultos en la luna, Orochimaru nunca consideró la idea de un alunizaje artificial. Porque a primera vista, simplemente era imposible. Y sin embargo, Kyoichi iba a la luna e incluso había elaborado un plan casi perfecto. Técnica de transformación de papel, técnica de roca ligera y, además, el Rinnegan. Por una vez, Orochimaru salió de su laboratorio y miró hacia la luna creciente que colgaba en el cielo, junto con otro cuerpo celeste notablemente más pequeño. Esa fue la segunda luna creada conjuntamente por Kyoichi y Nagato. Mientras miraba el cielo, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Podría este tipo llegar realmente a la luna? Si realmente tenía éxito, entonces después del sabio de los 6 caminos y su hermano, Kyoichi sería la única persona capaz de salir del mundo shinobi y alcanzar la propia luna, otro logro destinado a quedar escrito en la historia. Maldita sea. Orochimaru chasqueó los labios. Cada vez que sentía que había logrado algo que le hacía temblar la tierra, ese mocoso aparecía y le salpicaba agua fría por encima. Tras unos segundos, soltó un suspiro. Sin ese mocoso, su propia investigación tampoco habría avanzado tan bien. Puede que aún esté atascado en el primer paso de cómo obtener el modo sabio, en lugar de haberlo completado esencialmente ya. Después vino la exploración de misterios aún más profundos. Cada uno siguió su propio camino. Esperaba que ese chico no volviera a buscarle pronto. Orochimaru gruñó para sus adentros. Para ser sincero, una vez había considerado abandonar Konoha en silencio.
No es que estar limitado en el Instituto de Investigación resultara insoportable tras varios años, se había adaptado, y en realidad era bastante tolerable. El verdadero problema era, Kyoichi aparecía de vez en cuando y le echaba más trabajo, tratándole como a una herramienta pura. Lo que más le molestaba era que, después de exprimirlo hasta secarle, el mocoso le lanzaba una pequeña dulce recompensa para mantenerlo enganchado. Olvídalo. Volviendo a la investigación. Se giró en silencio y volvió al laboratorio. Dejar Konoha para construir su propio laboratorio sin duda ofrecería libertad, pero también conllevaba innumerables inconvenientes como la falta de instalaciones y sistemas completos, o subordinados disponibles que pudieran ser desplegados sin pensarlo mucho. Esa era una de las políticas más recientes. Los investigadores con potencial podían ser seleccionados por mentores y llevados para un período de formación. Esos ninjas eran, francamente, herramientas muy útiles, mucho más eficientes que rastrear las calles en busca de sujetos de prueba. Así que, la realidad le enfrió la cabeza. Kyoichi fue a buscar a Nagato y Jiraiya. Ambos llevaban las marcas del dios del trueno volador, así que el tiempo no era un problema. Mientras tuviera suficiente chakra, podía alcanzarlos al instante. Sin embargo, antes de irse, Kyoichi habló específicamente con Tsunade. De hecho, de camino de regreso a Konoha, ya había hablado con ella de su plan general. Investigar repetidamente la técnica de la roca ligera no podía pasar desapercibido para Tsunade. Ella también lo entendía. Fuera lo que ocurría en la luna, era extraño. Por la seguridad del mundo shinobi y de Konoha era algo que tendría que investigarse tarde o temprano. Sin claridad, nadie podía descansar realmente tranquilo. En cuanto a Jiraiya, su primera reacción fue, por supuesto, la oposición. No creo que subir allí ahora sea buena idea. Si la gente en la luna te ataca, ir solo sería demasiado peligroso. Jiraiya negó con la cabeza. Si estallara la guerra en el mundo shinobi, al menos podrían ayudar. Aunque perdieran, podían luchar con números. Pero en la luna, ni siquiera habría oportunidad de hacerlo. Técnicas de invocación. Ni siquiera podía garantizar que trabajaran allí, y llevar bestias con cola estaba fuera de cuestión. Era una zona muerta. Nagato pensó un momento y dijo. Todavía me queda algo de chakra de 10 colas. Si juntamos nuestros recursos, debería ser suficiente para usar. El principal problema es que Higayashi ha sentido alteraciones recientemente. Sospechamos que algo ha ido mal con el clan Tsutsuki en la luna. No importa cómo lo miremos, tenemos que ir a comprobarlo. Explicó Kyoichi. Siguiendo el curso original de los acontecimientos, solo un único Tsutsuki Toneri debería haber permanecido en la luna, viviendo solo. Pero ahora, la situación claramente ya no era la misma. Tras una larga pausa, Jiraiya apretó los dientes. Vale, entonces hazlo. Esto tiene que pasar. Nagato miró a su alrededor. Estaban a la deriva en el mar en un pequeño barco, acababan de llegar a una isla diminuta. Probablemente tardaría mucho en llegar al país del agua, y las condiciones quirúrgicas aquí estaban lejos de ser ideales. No importa. Lo haremos aquí. Kyoichi agitó la mano, indicándoles que se apartaran. Los dos se apartaron. Al mismo tiempo, Kyoichi empezó a formar sellos de mano. Entonces, golpeó el suelo con la palma de la mano. Árboles brotaron de la tierra, la madera creciendo y entrelazándose con una agilidad notable hasta que tomó forma una cabaña de madera completa. Hecho. ¡Qué técnica tan conveniente! Lástima que no pueda usar liberación de madera. Jiraiya no pudo evitar sentir envidia. En la naturaleza, tener liberación de madera significaba nunca preocuparse por el refugio. Nagato lo consideró y dijo. Podría intentar aprenderlo. Tos no hace falta. Solo estaba bromeando. Tu maestro aquí ha viajado por medio mundo shinobi. Un poco de vida dura no me va a asustar. Jiraiya agitó las manos rápidamente. Empecemos la cirugía. Durante este tiempo, usarás temporalmente este par de ojos. No son Rinnegan, pero están lejos de ser débiles. Kyoichi sacó un Sharingan. Este Sharingan de 3 Tomoe le había sido dado por Shisui, pero nunca lo había usado. Nagato sonrió levemente. Parece que no piensas quedarte con el Rinnegan mucho tiempo. Sinceramente, creo que el Sharingan también es bastante bueno. Si no, ¿por qué no dejas el Rinnegan contigo? Ya veremos luego. Kyoichi no estaba de acuerdo. Entendía el pensamiento de Nagato, pero no era momento para discutirlo. Anestesió a Nagato con ninjutsu, selló los vasos sanguíneos, extrajo cuidadosamente los ojos y luego trasplantó el Sharingan de 3 Tomoe. Nagato no podía desactivar el Sharingan, pero incluso manteniéndolo activo, su consumo de chakra era mucho menor que el del Rinnegan, prácticamente insignificante para él.
En cuanto a Kyoichi, Jiraiya quería ayudar, pero su ninjutsu médico era francamente pésimo, apenas existía. Una operación tan delicada como un trasplante ocular estaba muy fuera de su alcance. Por suerte, Kyoichi no le pidió ayuda. Él mismo realizó la operación, sellando los vasos sanguíneos, atenuando el dolor, luego, Kinjutsu. Yin curando destrucción de heridas. Los ojos fueron reemplazados. Poco después, los vasos sanguíneos se reconectaron. Intercambio de ojos exitoso. Kyoichi se adaptó al poder del Rinnegan. Los ojos de un sabio. Aterrador. Miró al cielo, tragó una pastilla de soldado y luego miró a Jiraiya, pero en vez de esperar a que su chakra se recuperara de forma natural, habló. Préstame un poco de chakra. ¿Eh? La boca de Jiraiya se torció ligeramente. Soy uno de los 3 Sannin legendarios, y mi papel es solo ser una batería. Fin. Le hizo un gesto para que Kyoichi se diera prisa. Tras reponer su chakra y almacenar algo de chakra de sabio, Kyoichi comenzó a formar sellos de nuevo. Wash. El papel revoloteaba y se ensamblaba en alas. Con otro juego de sellos, la técnica de roca ligera fue lanzada sobre sí mismo. Kyoichi se elevó en el aire. Capítulo 413. Los sobrevivientes en la luna. Sin el Rinnegan, Kyoichi habría necesitado combinar al menos 2 técnicas solo para lograr el vuelo. Pero tras obtener el Rinnegan y combinarlo con la técnica de transformación de papel, se dio cuenta de que podía volar con una facilidad notable. Poco a poco, ascendió, elevándose cada vez más en el cielo. Jiraiya levantó la vista hacia la figura que se iba encogiendo poco a poco, con el corazón lleno de emociones complicadas. Esta escena reflejaba su propio encuentro con Kyoichi, y todo lo que había seguido desde entonces. De estar cerca, a distanciarse poco a poco hasta que, al final, ya no podían verse en absoluto. Solo unos años, y la diferencia ya es tan grande, sinceramente, suspiró. Jiraiya no pudo evitar lamentarse. En realidad, creo que si le hubiera dado mis ojos entonces, probablemente podría haberse encargado solo de ese tipo negro como la sanga. Pero por alguna razón, parece que él también quiso entrenarme a propósito. Nagato se había despertado y miraba al cielo, aún un poco acostumbrado. Por suerte, era de noche, la luz de la luna era brillante pero no intensa. Había diferencias sutiles entre el Sharingan y el Rinnegan. Al menos, se sentía mucho más enérgico que antes, ya no tan frágil como antes. En cuanto al Rinnegan, Nagato ya no se sentía especialmente apegado a él, al menos no ahora. Lo tuviera o no. La diferencia podía ser enorme, pero personalmente, no le importaba. Solo sentía una ligera sensación de extrañeza. Nagato lo pensó. Vivir sin el Rinnegan no parecía tan malo. Al menos, no tendría que preocuparse de que otros codiciaran sus ojos, ni temer por la seguridad de Konan y Yaiko. Las ambiciones de Nagato no eran grandiosas. Solo quería que las personas que le importaban vivieran bien. Sí, además, podían realizar sus ideales juntos, mejor aún. Con 3 efectos combinados, la velocidad de vuelo de Kyoichi era asombrosamente rápida. Pronto pasó de la tierra al cielo alto. Y cuanto más alto subía, cuanto más rápido se sentía moverse. La resistencia se debilitó, el consumo de chakra disminuyó cada vez más. Funcionó. A gran altitud, incluso vio el lejano cuerpo celestial. Ese era el que él y Nagato habían creado juntos usando los 6 caminos. Chibaku Tensei, flotando silenciosamente en el vacío. Kyoichi se desvió hacia ella y, tras un rato, llegó a su superficie. Lo observó un momento, preparándose para continuar hacia arriba, cuando el suelo bajo sus pies tembló ligeramente. Black Setsu resistía. Pero ese era el límite de su capacidad. Escapar era prácticamente imposible. Aún así, Kyoichi lo pensó y talló una enorme fórmula de sellado en la superficie como una capa extra de seguro. Al mismo tiempo, dejó atrás un marcador del dios del trueno volador. Si estallaba una pelea y no podía ganar, se retiraría instantáneamente de vuelta al mundo shinobi y ahogaría a su enemigo en el mar de la humanidad. 2 contingencias. Beneficios estables, sin pérdidas. La barrera entre el cielo y el espacio exterior no era especialmente fuerte. Con el Rinnegan, Kyoichi abrió fácilmente una brecha y lanzó un kunai a través de ella. Potenciado por chakra sabio, el kunai se lanzó hacia adelante, disparándose hacia la luna. Momentos después, ya había recorrido una distancia enorme, continuando sin el más mínimo indicio de frenar. Kyoichi se puso la armadura de chakra de inmediato. Esta armadura no solo aumentaba el chakra, también contenía un pergamino de sellado lleno de aire. Si el entorno resultaba inadecuado para el combate, podría liberar el aire y arrastrar al enemigo de vuelta al mundo shinobi para luchar. En resumen, más vale prevenir que curar. ¿Quién sabía cómo era realmente el espacio?
Aunque su cuerpo era el de un sabio, no tenía ni idea de cómo se comparaba con él de los Tsutsukis si podría sobrevivir libremente en el espacio exterior seguía siendo una incógnita. Kyoichi siguió la posición del kunai. Al instante siguiente, en un lugar preciso, se teletransportó. Una aplastante sensación de asfixia le invadió. Por suerte. Ya estaba muy cerca de la luna. En un instante. Aparecieron varios marcadores de sombra oscura en el espacio. Kyoichi encadena rápidamente al dios del trueno volador, acercándose a la luna. En un abrir y cerrar de ojos, estaba justo al lado, ya percibiendo la barrera que la rodeaba. La luna ha alcanzado. Esta barrera tenía un efecto de bloqueo extremadamente potente. En su punto álgido, Kyoichi no dudaba de que no habría podido entrar en absoluto. Pero ahora, combinando chakra de sabio con la fuerza repulsiva del Rinnegan, forzó temporalmente una brecha. Entonces, dios del trueno volador, entrada. La luna estaba desolada, devastada más allá de toda medida. Gracias al efecto de la barrera, podía moverse libre y con normalidad dentro de ella. Por todas partes lucían las cicatrices de una batalla enorme. Extendiendo sus sentidos, apenas detectó signos de vida. Solo después de mucho tiempo localizó un palacio. El palacio del clan Tsutsuki. Descendió hacia ella. Unos segundos después, Kyoichi aterrizó con cuidado. Había presencia humana. ¿Tsutsuki Toneri? Si es así, entonces el clan Tsutsuki realmente se había aniquilado. Kyoichi lo pensó pero no relajó la guardia. Avanzó con cautela hacia el palacio. Cuanto más profundo sullaba, más fuerte se volvía la presencia humana. Al levantar la mirada, lo primero que vio fue un Tenseigan dorado, radiante y deslumbrante sin comparación. Y debajo, una enorme esfera de luz púrpura. Como era de esperar. Ya se habían producido tensiones internas dentro del clan Tsutsuki. La incomodidad que ya se había sentido antes era porque la rama de la luna y las familias principales estaban atrapadas en una lucha a vida o muerte, luchando hasta que todo el clan fue casi aniquilado. Pero, al menos una persona seguía viva. La presencia tenue que podía percibir tenía que ser Tsutsuki Toneri. Aún así, era posible que otros también hubieran sobrevivido. Kyoichi permaneció alerta. Se acercó silenciosamente a la esfera dorada. Un paso. 2 pasos. Cuando estuvo completamente cerca, levantó la mano como si fuera a tocar al dorado Tenseigan pero sus sentidos permanecían completamente extendidos, tanteando en busca de enemigos ocultos. Justo cuando sus dedos estaban a punto de hacer contacto, una aura extremadamente tenue se filtró. Alguien más estaba vivo. En un instante, Kyoichi desapareció. Al momento siguiente, apareció dentro de una caverna estrecha. Un anciano marchito, con los ojos completamente nublados de gris, levantó la mano y le atacó. El mismo estilo de puño suave. Kyoichi se mantuvo calmado, esquivó el golpe y agarró el brazo del hombre. Sus dedos se juntaron y golpearon suavemente. Chakra sellado. Pero entonces, incontables cuchillas estallaron a su alrededor. Varias marionetas le rodeaban, todas sus armas bajando al mismo tiempo casi imposible de evadir. Desafortunadamente, Kyoichi no solo tenía al dios del trueno volador. También había Rinnegan, Shinra Tensei. Era la primera vez que lo usaba, y el efecto fue sobresaliente. La fuerza repulsiva se expandió hacia afuera, haciendo que el anciano y las marionetas que lo rodeaban volaran por completo. El anciano ya estaba al borde de la muerte, su vida casi agotada. En sus últimos momentos, ajustó su posición. Kyoichi se dio cuenta de que había sido lanzado deliberadamente hacia el Tenseigan púrpura. Quería usarla para matar a Kyoichi. Pero, al segundo siguiente, Kyoichi apareció justo a su lado. Anciano, ¿podría decirme qué ha pasado exactamente aquí? ¿Tú, quién eres? ¿Por qué tienes el Rinnegan? El anciano estaba completamente impactado. Estaba ciego, su estado era grave, casi muerto. Y sin embargo, algunas cosas aún podían sentirse. Por ejemplo, Shinra Tensei. En cuanto a ese movimiento instantáneo de antes, no pudo identificarlo, quizá una creación de los humanos del mundo shinobi. Pero la clave era el Rinnegan. Capítulo 414. Kaguya, la voluntad del Tsutsuki. Un resplandor violeta se extendió desde el Tenseigan detrás de él. Viejo, te aconsejo que no pierdas el último trozo de tu vida así. Esa cosa no puede matarme, y no tengo intenciones hostiles. Al menos, el daño que causaste al destrozaros mutuamente es mucho mayor que cualquier cosa que yo solo pueda hacer. Kyoichi miró a su alrededor. Devastación por todas partes. La luna, que acababa de soportar una batalla masiva, estaba ahora llena de cráteres y cicatrices. Incluso el palacio sufría daños sin reparar, el anciano ya no tenía fuerzas para restaurarla.
En realidad, apenas se aferraba a la vida. Si no hubiera estado tan cerca, Kyoichi no habría sentido su presencia en absoluto, solo habría detectado a Toneri cerca del Tenseigan. Si Kyoichi realmente lo hubiera pasado por alto, acabaría de pagar un precio muy alto. Claro. Dada la condición del anciano, como mucho podía lograr un solo ataque sorpresa. Simplemente no le quedaban fuerzas para quitar una vida. El Rinnegan, no es el tuyo, ¿verdad? De pie junto al Tenseigan, la percepción del anciano pareció recuperarse algo. Como miembro del clan Tsutsuki, incluso como parte de la rama familiar, podía, con la ayuda de los Tenseigan, percibir cosas mucho más allá de los seres ordinarios. Solo llevas un leve rastro de sangre Tsutsuki. No podrías despertar al Rinnegan, y no armoniza con tu cuerpo. El anciano habló con calma. Aunque inhalaba más que exhalaba, su mente seguía despejada. Y en ese momento, un chakra peculiar parecía estar fluyendo dentro del Tenseigan. Kyoichi dirigió la mirada hacia ella, entendiendo al instante la intención del hombre. Quería morir junto a él. Te aconsejo que no actúes precipitadamente. Sabes que poseo un ninjutsu espacio-temporal que permite moverse al instante. Aunque autodestruyas el Tenseigan, no representarías una amenaza para mí. En cambio, estarías matando al último descendiente de tu clan. Ah, el anciano dudó, luego dijo. Si el último de mi clan va a ser explotado por otros, sería mejor que muriera. Eso es, justo. Kyoichi asintió en señal de acuerdo. Por esas palabras, pudo deducir que, a pesar de toda su locura, los Tsutsuki seguían aferrándose a la creencia de proteger el mundo shinobi, aunque la rama y la familia principal interpretaban ese deber de forma muy diferente. La familia principal buscaba proteger el mundo shinobi y la humanidad. Sin embargo, la rama familiar se inclinaba por destruir a la humanidad y crear un mundo completamente nuevo. Esa división ideológica había llevado a esta aniquilación mutua. Ambos bandos aniquilados. Una guerra sin vencedor. Kyoichi suspiró para sus adentros y luego miró hacia Toneri. Tranquilo. No te quiero hacer daño. De hecho, percibí disturbios aquí y pedí prestados unos ojos para que vinieran a echar un vistazo. Nunca esperé que las cosas acabaran así. Prestado. El anciano se quedó atónito. El Rinnegan. ¿Podría ser prestado? Vosotros en el mundo shinobi jugáis muy libres. Se quedó allí atónito durante varios segundos antes de preguntar. Entonces el dueño original de esos Rinnegan, tampoco eran de los dueños originales. Es una historia larga, pero en resumen, un señor creó el Rinnegan e intentó usar a otra persona para lanzar Rinne Rebirth y revivirse a sí mismo. Al final, salió mal. Explicó Kyoichi. El anciano se detuvo y luego asintió lentamente. Eso sí que era posible. Había visto registros del renacimiento de Rinne dentro del clan. Era una técnica de resurrección ligada al Rinnegan, aterradora en un aspecto crucial, podría revivir a más de una persona. Si el plan de ese hombre hubiera tenido éxito, las consecuencias habrían sido inimaginables. Y para entonces, el clan Tsutsuki ya no tendría fuerzas para contener tal amenaza. Al pensar en eso, el arrepentimiento brotó en su corazón. De no ser por este conflicto interno, quizá podrían haber mantenido a raya a esos enemigos. Aún así. Al menos el plan había fracasado. Entonces eres. Me llamo Kanda Kyoichi. Apenas se me considera descendiente de los Senju, y los propios Senju descienden del sabio de los 6 caminos. Ya veo. Nuestro linaje, descendemos de Amura. El anciano se presentó. Creía que cualquiera que hubiera llegado a la luna ya debía entender los rencores y la historia del clan Tsutsuki. Nuestra línea se dividió en 2 facciones, continuó extensamente, relatando la enemistad entre la rama y la familia principal. Hablar de esos asuntos ante un forastero no era lo ideal. Pero en ese momento, aparte de él, solo quedaba el infante Toneri y el hombre frente a él era extraordinariamente poderoso. Para ser sincero. Incluso en su apogeo, el anciano dudaba que pudiera haber ganado. Kyoichi escuchó en silencio. Tras un largo rato, él, a su vez, relató todo lo que había ocurrido en el mundo shinobi, sin escatimar detalles. El anciano se quedó atónito. Aunque ciego, Kyoichi aún podía percibir el arrepentimiento y la confusión del hombre. Pasaron varios segundos. La rama familiar, estaba equivocado, dijo el anciano con amargura. Podía notar que Kyoichi no mentía, lo que describía coincidía mucho con lo que habían observado. La rama había defendido destruir el mundo shinobi y rehacerlo, pero parecía. La vida en el mundo shinobi no era tan mala después de todo. Todo se desarrollaba ahora en una dirección ordenada y pacífica. Aunque intervinieran, no podrían mejorarlo. Y el ser sellado era una creación del dueño original del Rinnegan. Eso hizo que todo encajara. ¿Quién puede decirlo realmente? Respondió Kyoichi.
Toneri, te lo dejo a ti. El anciano miró al niño. Kyoichi asintió suavemente. Tsutsuki Toneri era, sin duda, un genio. Si algún día los Tsutsuki regresaban de verdad, Toneri sería una fuerza indispensable. El anciano finalmente se relajó, desplomándose donde estaba. Tras un largo rato, se levantó y usó su última fuerza para tomar a los dos Tenseigan en sus manos. Así, ¿puedes sellarme junto con ellos?, dijo. Kyoichi asintió una vez más. Traer de vuelta a los Tenseigan al mundo Shinobi al menos los preservaría como reserva de poder. Dejarlos en la luna solo alimentaría a los extraterrestres. Justo cuando estaba a punto de hablar, una voz resonó de repente en su oído. Niña, tu crisis está lejos de terminar. Una voz de mujer. El corazón de Kyoichi se agitó. Solo había una mujer aquí. Kaguya Tsutsuki, eres tú. Lo sabía perfectamente, pero fingió ignorancia, mirando a su alrededor. En ese momento, el anciano habiendo retirado a los dos Tenseigan finalmente murió. Incluso la sangre Tsutsuki tenía sus límites. ¿Quién es? Soy la voluntad derivada del clan Tsutsuki, la última línea de defensa que protege el mundo Shinobi. Niño, el mundo Shinobi está ahora al borde de la crisis. Ah, ¿sí? Posees el Rinnegan. Deberías conocer la estatua de Gedo. La verdadera forma de esa cosa es el árbol dios y el árbol dios no es producto de este mundo, eso fue lo que dijo Amura. Kyoichi reflexionó brevemente y luego hizo otra pregunta. ¿Y luego? Amura-sama dijo que Tsutsuki Kaguya aún podría tener compañeros otros de su especie. Esos seres descenderán sobre el mundo Shinobi en algún momento del futuro por culpa del árbol divino. Nuestro clan protegía este lugar no solo para proteger el mundo, sino también para vigilar el exterior. La mujer habló largamente. Ojalá pudiera ayudarte, pero estoy impotente. Reúne a las bestias de 9 colas y obtendrás un poder que supera a todo. Su voz se fue debilitando poco a poco. Es una pena que hacerlo te libere. De lo contrario, obtener el poder del 10 colas sería suficiente para oponerse a ellos. Ah. Capítulo 415. ¿Fuiste a la luna y regresaste con un bebé? Por un momento, el ambiente quedó en silencio. Esa voz no volvió a hablar durante bastante tiempo. Tras una larga pausa, finalmente dijo, el poder de las bestias de 9 colas lo supera todo. Reúne a los 9 y obtendrás el verdadero poder del sabio de los 6 caminos. Ya lo he experimentado, respondió Kyoichi. Claro, incluso selló una cosa completamente negra. ¿Sabes qué era eso? Vaya. Tsutsuki Kaguya guardó silencio. Ese era Black Setsu. Y a juzgar por su reacción, claramente ya se había dado cuenta de que Black Setsu era suyo. ¿Quién era exactamente este chico? No podía entenderlo. El secreto de Black Setsu no había sido descubierto ni siquiera por el sabio de los 6 caminos ni por Tsutsuki Amura y sin embargo había acabado descubierto por un niño. No es de extrañar que, hace algún tiempo, hubiera percibido una fluctuación que se asemejaba a los 6 caminos. Chibaku Tensei. Kaguya-senpai, si no hay nada más, volveré a visitarte en el futuro. Lo que he dicho es verdad. Te creo. Pero si te libero, ¿quién dice que no te volverás contra ellos? ¿O que tú y el árbol de Dios ambos forasteros no simplemente drenéis toda la esencia espiritual del mundo y os vayáis? Una leve sonrisa burlona apareció en el rostro de Kyoichi. Tsutsuki Kaguya volvió a quedarse en silencio. No encontraba palabras para persuadirle. Si hubiera sido Black Setsu, probablemente habría inventado una docena de excusas en el momento. Pero, para una vieja reclusa como ella, esperar tanto probablemente era demasiado. Kyoichi bajó la mirada hacia el anciano en el suelo. No conocía el nombre de ese anciano Tsutsuki. Su forma de pensar, sus ideales no eran necesariamente lo que el mundo Shinobi necesitaba. Como destruir el mundo y rehacerlo, eso era simplemente una locura. Espera. ¿No quieres hacerte más fuerte? ¿Sabes siquiera que soy tu antepasado? ¿Cómo te atreves a tratarme así? Uf. La voz de Tsutsuki Kaguya se volvió histérica, estallando en gritos furiosos. Si Kyoichi se iba ahora, ¿quién sabía cuándo volvería alguna vez? Y entonces la luna realmente no tendría ningún ser vivo más solitario que nunca. Pero Kyoichi la ignoró. Selló el cadáver que sujetaba el Tenseigan en un pergamino desellado, luego avanzó y miró hacia abajo al niño tendido en el suelo. Sin ojos, con los ojos cerrados, completamente quieto. Por las apariencias, probablemente había nacido no hace mucho. Solo se podía decir que la línea de sangre Tsutsuki era realmente absurda. Sin comida ni agua en la luna, un niño así había logrado sobrevivir hasta la adolescencia. Claro. Tsutsuki realmente no parecía necesitar esas cosas en primer lugar. Kyoichi cogió a Tsutsuki Toneri y se elevó hacia el cielo.
Miró al espacio exterior y luego volvió a mirar hacia la luna. Senpai, me voy. Si los enemigos que mencionaste realmente llegan algún día, volveré entonces. En cuanto a la soledad, se rió suavemente. No puedo hacer nada al respecto. Honestamente, alguien como Tsutsuki Kaguya probablemente estaría mejor quedándose sellada. Visitarla de vez en cuando estaba bien, pero dejarla salir. No, gracias. Parecía poderosa, pero su pensamiento era asombrosamente simple. Si su poder se intercambiara con el de Madara, Madara probablemente podría vencer a Kyoichi con una sola mano. En cuanto a Kaguya. Sin querer subestimarla, Kyoichi sinceramente sentía que, con suficiente tiempo, incluso podría conseguir lavarle el cerebro. Por supuesto. Si lo decía en voz alta, Kaguya seguro que no le creería. Llegar a la luna fue difícil. Sin embargo, volver fue fácil. Un dios del trueno volador saltó de vuelta a la esfera Chibaku, unos saltos como escalones, y volvió directamente al mundo shinobi. Apenas le costó chakra. A mitad de camino, incluso se realizó un trasplante de ojo. El Rinnegan era poderoso, pero la tensión que ejercía sobre el cuerpo no era ninguna broma. Si no fuera ya un cuerpo tipo Asura, dudaba que pudiera usarlo libremente. Probablemente tendría que vivir frugalmente con chakra como Nagato. Un Senju normal estaría aún peor. Lo que solo demostraba que la constitución Uzumaki de Nagato estaba en otro nivel. Kyoichi selló el ojo y luego usó el dios del trueno volador para regresar con Jiraiya. Seguían en el mar solo que esta vez, Jiraiya estaba solo al mando del barco, mientras Nagato estaba a un lado experimentando con la transformación de la naturaleza del chakra. En el instante en que Kyoichi apareció, salpicadura. El barco volcó. Nagato, que ya canalizaba chakra, reaccionó al instante y saltó lejos, situándose en la superficie del agua. Mientras tanto, Jiraiya casi es arrojado directamente al mar. Se estabilizó torpemente, mirando el barco volcado flotando boca abajo, completamente sin palabras. ¿No podrías elegir una hora normal para aparecer? Tos accidente. Puro accidente. Kyoichi tosió suavemente. Ni siquiera él quería que las cosas acabaran así. Por suerte, Tsutsuki Toneri estaba sorprendentemente tranquilo, aún profundamente dormido, completamente imperturbable, incluso chasqueó los labios una o dos veces. Solo entonces Jiraiya se dio cuenta del niño en brazos de Kyoichi. Sus ojos se abrieron de par en par. Tú, subiste un rato y... salpicadura. Esta vez, realmente se metió en el agua. Con una sola patada potenciada por la fuerza bruta, Kyoichi lanzó a Jiraiya al mar, con una expresión perfectamente tranquila mientras se giraba hacia Nagato, el último miembro superviviente del clan Tsutsuki en la luna. ¿Qué? Nagato se quedó paralizado unos segundos, luego entendió. ¿Conflicto interno? Sí. No sobre poder, sino sobre ideología. Kyoichi explicó la situación del linaje de Amura. Nagato estaba profundamente conmocionado. Este clan era extraño. Luego, al oír hablar de Tsutsuki Kaguya, se sorprendió aún más. Sellado, pero aún capaz de influir en el mundo exterior, aunque fuera solo una transmisión básica de voz. Tras pensarlo un momento, Nagato dijo, Kyoichi, de verdad que ya no quiero el Rinnegan. Conservarlo pone en riesgo a Yaiko y Konan. En tus manos, es mucho más útil. Kyoichi pensó brevemente y luego asintió sin protestar. Tampoco me resulta especialmente útil. Lo sellaré si alguna vez lo necesitas, ven a buscarme. Eso me vale. Y sobre estos ojos, todavía no podemos cultivar nuevos. Tendrás que usar esto por ahora. Kyoichi suspiró impotente. Los ojos eran mucho más difíciles de cultivar que los tejidos ordinarios. La complejidad neural estaba en otro nivel completamente distinto. Incluso ahora, el hospital no había logrado cultivar ojos usando células Setsu blancas. Así que, por el momento, lo único que podía darle Nagato era este par que Shisui le había proporcionado. Nagato dudó, y finalmente asintió. Para la mayoría de la gente, el Sharingan era una carga pesada. Para él, no era nada, comparado con el Rinnegan, apenas suponía esfuerzo alguno. En ese momento, Jiraiya salió a la superficie, poniendo el barco en posición vertical al salir del agua. Había oído todo bajo el agua. Todo sonaba absurdo, pero cuanto más lo pensaba, más le parecía exactamente el tipo de cosas que harían esas personas. Ya fuera el sabio de los 6 caminos o Amura, todos eran idealistas hasta la médula. Él incluido. Jiraiya se acarició la barbilla, pensándolo durante varios segundos, y luego llegó a una conclusión. Todos tenían algo en común. Todos tenían buena relación con el gran sabio Sakpo. Lo que solo podía significar una cosa. Todo era culpa del gran sabio Sakpo. Capítulo 416. ¿Qué se debe hacer con el niño?
La situación del linaje de Amura ya había sido explicada por el anciano antes. La familia principal creía que el mundo shinobi actual había llegado a un punto en el que podía dejarse desarrollarse por sí solo, sin interferencias excesivas. Sin embargo, la rama de la familia seguía insistiendo en que el mundo shinobi debía gobernarse por medios mucho más drásticos. Y su razón era la tercera gran guerra ninja. Aquellos miembros de la rama que una vez descendieron al mundo shinobi presenciaron personalmente esa guerra. Habían visto a gente luchando hasta la muerte, visto demasiadas matanzas y observado cómo la humanidad repetía los mismos errores una y otra vez en guerras sucesivas. Así, la rama llegó finalmente a una conclusión unificada, la aniquilación del mundo shinobi. La comprensión que todos tenían del mundo estaba moldeada por la información a la que habían estado expuestos. Y hace algún tiempo, cuando Kanda Kyoichi y Nagato usaron Chibaku Tensei para sellar a Black Setsu, solo reforzaron esas creencias. Sin embargo, aunque la intención de rebelarse era firme y los planes se elaboraron meticulosamente, el poder de combate mostrado por la familia principal superó con creces las expectativas de la rama familiar. Al final, ambos bandos se destrozaron mutuamente, sin dejar a ninguno victorioso. Si Kyoichi no hubiera aparecido, el anciano podría haberse aferrado a la vida un poco más, quizás incluso haberse recuperado lo suficiente para sobrevivir unos años más. Desgraciadamente, la llegada de Kyoichi a la luna fue el empujón final hacia la muerte. En su estado, se vio obligado a acelerar su salida de chakra. Incluso con la complexión del clan Tsutsuki, había límites. Aumentar la salida de chakra estando ya gravemente herido, eso no era más que quemar la propia fuerza vital. Así que murió. Kyoichi no conocía la verdadera identidad del anciano, pero estaba claro que compartía una conexión profunda con Toneri. De lo contrario, no habría seguido preocupándose por el niño hasta el final. Esos dos ojos de Tenseigan probablemente estaban dirigidos a Toneri. Después de todo, Toneri había nacido sin ojos. Aunque los dos Tenseigan parecían enormes debido a circunstancias especiales, con los métodos adecuados podría no ser imposible aumentar la fuerza de Toneri o incluso permitirle ver el mundo exterior a través de ellos. Claro. Eso era solo una especulación privada de Kyoichi. El anciano nunca reveló su identidad antes de morir, dejando tras de sí solo un misterio. Aunque ahora se apresuraran y enviaran el cuerpo al clan Yamanaka para extraer recuerdos, aún podría ser posible pero no hacía falta. Deja que todo se convierta en parte del pasado. Si Toneri alguna vez se interesaba, podría investigarlo él mismo. De pie en la proa del barco, los pensamientos de Kyoichi no cesaban de parar. Digo, ¿cuándo vas a volver a Konoha? No me digas que planeas deambular por los mares con nosotros, soltó finalmente Jiraiya tras aguantarlo tanto tiempo. Maldita sea. Volcar su barco, patearlo al agua bien. Pero después de aprovecharse todo el trayecto, lo mínimo que podías hacer era usar un poco de liberación de agua o liberación de viento para ayudar a impulsar el barco. Nagato era su discípulo, así que ayudarle era una cosa, pero tú, mocoso. Estás aprovechándote sin vergüenza. No seas tan tacaño. Los que sean capaces deberían esforzarse más, respondió Kyoichi con naturalidad. Eres incluso peor que yo. Date prisa o bien di cuando vuelves o empieza a aportar tu parte. Jiraiya espetó, y de repente sonrió con una expresión lasciva. No te estarás acobardando, ¿verdad? ¿Echándote atrás? Ah, ¿te refieres al niño? Kyoichi negó con la cabeza. Eso no es el problema. Lo que me duele la cabeza es decidir quién debería criarle. Si lo entregamos al clan Iga, seguro que estarían contentos, pero el resultado final podría no ser bueno. Expresó su preocupación. Jiraiya reflexionó un momento y luego asintió. Un chaval como él realmente no está hecho para ser criado por Yashi. Los grandes clanes tienden a crear todo tipo de enredos complicados. Cuando eso pasa, nadie queda bien. Eso es exactamente lo que estoy pensando. En teoría, el clan Iga era la mejor opción. Tenían un sistema completo de puño gentil, y con alguien procedente de otro Iga, Yashi sin duda estaría complacido, quizá incluso ansioso por establecer lazos entre el clan y Toneri. Sin embargo, para el propio Toneri, eso quizá no fuera algo bueno. Además, el clan Tsutsuki maduró temprano por naturaleza. El peor escenario sería levantar otro dolor. Si eso ocurría, Konoha podría enfrentarse algún día a un dramático momento de siente el dolor descendiendo del cielo. Así que, era tanto la opción óptima como la peor. Kyoichi se frotó las sienes y miró a Toneri tumbado en la cubierta, un pensamiento cruzando por su mente. ¿Y si Muka y Okakashi lo crían? ¿Quién? Jiraiya se quedó momentáneamente atónito.
Al menos lo primero tenía algo de sentido. Lo segundo, ¿estás bromeando? ¿Cuántos años tenía Kakashi, de todos modos? Mukai es el más adecuado, explicó Kyoichi. Pero está extremadamente ocupado. Actualmente es el principal candidato para el próximo comandante Anbu. Kazuki es solo una opción transitoria. En cuanto a Kakashi, el clan Ataque ha decaído, pero Kakashi es lo suficientemente capaz. Mukai será, dijo Jiraiya tras pensarlo un poco. Ya había conocido a ese chico antes. Por sus experiencias pasadas, Mukai albergaba un profundo resentimiento hacia el clan Iga y la aldea. Después de conocer a Kyoichi, ese resentimiento hacia la aldea se fue desvaneciendo poco a poco, pero su desprecio por la familia principal Iga permaneció sin cambios. Eso funciona, dijo Kyoichi. Recogió a Toneri y desapareció junto con el dios del trueno volador. Nagato había observado en silencio todo el tiempo. Solo después de que Kyoichi se fuera habló. ¿Ya había decidido quién criaría al niño, no? Se podría decir que sí, asintió Jiraiya. Como lanzar una moneda o arrancar pétalos a veces, cuando dudas, ya sabes la respuesta en el fondo. Sensei, ¿y nosotros qué pasa ahora? Te llevaré al país del agua. La situación allí es muy representativa, y he oído que se avecinan algunos cambios. Podría resultar ser un caso educativo. Vale. Cuando Kyoichi regresó a Konoha, todavía se sentía un poco inquieto, así que usó a Dios del trueno volador para irse directamente a casa. Entre saltos, su chakra estaba casi agotado. Por suerte, tenía pastillas de soldado. Aunque mentalmente agotado, aún podía aguantar. Pero una vez que llegó a casa, las cosas dieron un giro inesperado. Tsunade, Oriri y Shizune aún no habían vuelto. Sin saber qué estaba pasando, Kyoichi esperó. En poco tiempo, se quedó dormido. Cuando despertó. Buen chico, ¿eh? ¿Por qué no llora? No, puedo percibir fluctuaciones en su conciencia, Quizá es demasiado listo. Vale, deja de molestarle. La voz de Tsunade interrumpió los descarados intentos de Shizune y Oriri por divertir a la niña. También notó que Kyoichi se despertaba y se acercó con una taza de té. ¿Cansado? Un poco. Principalmente por el agotamiento de chakra estoy teniendo un poco de dificultad. Kyoichi no dio más detalles. Confiaba en que Tsunade entendía los orígenes del niño. Entonces, ¿cómo piensas manejarlo? Haré que la familia de Mukai lo críe. Conocen lo básico de puño suave y no tienen vínculos demasiado estrechos con los Iga. En cuanto a los 8 trigramas o palma de aire, eso no importa. Después de terminar su té, Kyoichi expuso sus pensamientos. 8 trigramas. Palma de aire. En realidad sabía un poco de ambas cosas. Eran cosas que había aprendido guiando a Yashi y Mukai con el tiempo, pero, sinceramente, su valor práctico no era tan grande. Al final, lo que más importaba era la fuerza. Un descendiente de los Tsutsuki no necesitaba seguir el camino de los Iga en absoluto. Capítulo 417. 1000 árboles se convierten en un bosque. Ese es el Senju. La sede de los Anbu de Konoha. Koinata Mukai estaba encargándose de las tareas asignadas por Hekayate cuando apareció una figura sin hacer ruido. Le costó bastante darse cuenta de que había alguien allí. Señor. Mis disculpas, este subordinado ha fallado en su deber. Ni siquiera me di cuenta, oye, no hace falta que te pongas nervioso. No te culpo, Kyoichi lo restó importancia con un gesto. Pude entrar tan fácilmente no por tu negligencia, sino porque uso al dios del trueno volador. También están mis fórmulas aquí en Anbu. De todas formas no podrías haberme detenido. Kyoichi había dado previamente a Hekayate y Mukai varios requisitos, uno de los cuales era que la seguridad alrededor de la sede de los Anbu debía ser infalible, cualquier intruso debía ser detectado inmediatamente. Si no. ¿Y si un enemigo robara inteligencia vital? Mukai había seguido esas instrucciones al pie de la letra. Sin embargo, cuando Kyoichi llegó, no notó nada en absoluto. Sí. Gracias por su comprensión, señor. Aún así, seguiré intentando encontrar la manera de compensar esto. Mukai hizo una ligera reverencia. Kyoichi asintió. Esa era una buena actitud. Le hizo un gesto a Mukai para que se sentara y hablara con naturalidad. No había necesidad de estar tan tenso. Después de todo, la razón por la que había venido hoy era bastante complicada. Koinata Mukai se arrodilló en el escritorio, le sirvió una taza de té a Kyoichi y adoptó una postura de atenta atención. Hoy estoy aquí por un asunto personal, dijo Kyoichi. No tiene nada que ver con Konoha ni con el Anbu. Te concierne a ti y al clan Koinata. Permítanme ser claro desde el principio. Esto no es una orden. Es una discusión. La decisión es tuya. Por favor, hable, señor. La expresión de Mukai se volvió solemne.
No tenía miedo de que Kyoichi diera una orden. En su corazón, Kyoichi estaba incluso por encima de un profesor. Si Kyoichi realmente le ordenara, obedecería sin dudarlo, aunque eso significara traicionar al pueblo. Pero una conversación. Eso fue más difícil. Recientemente fui a la luna, dijo Kyoichi con calma. El clan que empuña el Byakugan de allí arriba se aniquiló en una guerra interna debido a diferencias ideológicas. Solo queda un niño. Me gustaría confiar a ese niño al clan Koinata. Ofreció una visión general concisa y luego explicó toda la secuencia de los acontecimientos. Al principio, Mukai solo se sorprendió. Luego llegó el shock. Entonces, asombro. Seguían ocupados con el pequeño rincón del mundo shinobi mientras Kyoichi ya había ido a la luna. Tras una larga pausa, Mukai suspiró admirado. Como era de esperar, Kyoichi-sama. El origen del niño es, me gusta. Sencillo en un sentido, complicado en otro. ¿Por qué no le envío a los Iga? No necesitas que te lo explique. Sí. El clan Iga, ser demasiado grande no es necesariamente algo bueno. Mukai ya sintió. Los Iga aún no se habían unificado del todo. La estructura principal rama familiar aún existía. Y aunque se unificaran, los Iga seguirían siendo un clan enorme. La voluntad de Iga, Yashi e Isashi quizá no fuera suficiente para dictar la dirección de toda la familia. Especialmente porque ambos hombres amaban profundamente a su clan. Si el clan actuara en conjunto como hizo la rama familiar Tsutsuki, esos dos podrían tomar decisiones que se mantuvieran dentro de la tolerancia de Konoha, pero que seguían siendo profundamente problemáticas. Tras pensarlo un poco, Mukai dijo, nuestra familia es pequeña, pero criar a un hijo no sería un problema. Esa parte no es difícil. Es solo que solo conozco parte del sistema puño suave Iga. Eso no será un problema, respondió Kyoichi. Como Tsutsuki, puede que no necesite el puño suave de Iga en absoluto. Que explore su propio camino. Entonces no tengo objeciones. Mukai ya sintió. A los 16 o 17 años, su fuerza ya no era la que tenía cuando conoció a Kyoichi por primera vez. Aunque aún no estaba al nivel de Kage, años de misiones peligrosas de Anbu, más alguna guía ocasional de Kyoichi, le habían colocado firmemente entre los mejores Chunin de élite. Enseñar a Toneri lo básico en las primeras etapas no sería ningún problema. Kyoichi se fue. Confiar a Toneri a la familia de Mukai era, por ahora, la mejor opción posible. Un clan pequeño era más fácil de manejar. Mientras Mukai el barquero no volcara el barco, nada saldría mal. ¿Y si lo volcaba? Kyoichi simplemente se encargaría de él mismo. Para ser franco, aunque Mukai de alguna manera ganara otro Tenseigan, Kyoichi no creía que fuera a perder. Toneri estaba tranquilo. En cuanto a Tsutsuki Kaguya, ahora sabía que su última carta ganadora había quedado expuesta. En ese momento, probablemente estaba furiosa y desesperada en la luna, intentando escapar de todas las formas posibles. Pero, por desgracia. Aunque los 6 caminos Chibaku Tensei, organizados por Kyoichi y Nagato, tuvieran defectos, el que estableció el sabio de los 6 caminos Yamura no los tenía en absoluto. Ese sello era sólido sin lugar a dudas. Cayó la noche. La luna colgaba alta, la esfera Chibaku brillando en respuesta. La noche fue preciosa. Kyoichi y Tsunade estaban sentados en la azotea, cada uno sosteniendo una botella de sake. Así que, ya no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Difícil de decir. En el futuro, puede que aún haya guerras. Conflictos. Incluso amenazas de más allá de este mundo. Kyoichi sonrió levemente al hablar. ¿Quién podría saberlo realmente? Lo que recordaba de su vida anterior era solo una parte de lo que vino después. El clan Tsutsuki, el árbol dios, esos forasteros lo poderosos que eran realmente, cuántos existían, hasta dónde podía llegar la tecnología ninja. No lo sabía. Así que iremos paso a paso. No existe eso de solucionarlo todo de una vez por todas. Cada generación tiene sus propias batallas. Y la paz a menudo existe solo como un ideal haciéndola real, eso es difícil. Tsunade dio unos tragos, con un tono cargado de emoción. La guerra le había arrebatado demasiado. Sin embargo, nunca esperó que, al final, el destino le concediera un don así. Giró la cabeza y miró a Kyoichi que contemplaba la luna, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Su relación con Kyoichi aún no se había definido formalmente. Pero entre ellos, todo ya se entendía sin palabras. Habían viajado juntos por el mundo shinobi. Lo que debería haber pasado, había pasado. Solo la última fortaleza permaneció sin conquistar. Tsunade se inclinó un poco más hacia él. ¿Y ahora qué? ¿Seguir viajando o quedarte en Konoha para siempre? Ya veremos. Pensó Kyoichi serio, luego negó con la cabeza.
Era bastante libre de espíritu. Por ahora, habían estado en todas partes, incluso había estado en la luna. Realmente no quedaba ningún sitio que estuviera deseando ver. A estas alturas, el verdadero problema probablemente seamos solo nosotros dos, ¿no? ¿Qué problema podría haber entre nosotros? Respondió Tsunade con tono plano, sin intención de admitir nada. Claro. Eso no es lo que dijiste cuando estabas borracho. K. Me has drogado. Si no, ¿cómo podría emborracharme? Soy Tsunade 10.000 botellas y sigue en pie. Se dio un golpe en el pecho con orgullo, su figura agitándose. Kyoichi se rió. ¿10.000 botellas, eh? Vamos con eso. Se levantó y se estiró perezosamente, luego dijo. Estamos lo suficientemente cerca como para saltarse todas las formalidades. A ninguno de los dos nos importa realmente ese tipo de cosas. ¿Pero qué pasa con el apellido? ¿Apellidos? ¿Qué pasa con ellos? Tsunade apoyó la barbilla en una mano y bebió su sake de un trago. Los Senjua hace tiempo que se hicieron historia. Mi abuelo y mi segundo abuelo dividieron el gran árbol en innumerables retoños. No hace falta que los reunamos de nuevo en uno solo. El verdadero Senju nunca fue sobre un solo baúl imponente, pero unos 1000 árboles creciendo hasta convertirse en un bosque. Y eso. Era exactamente lo que ella y Kyoichi estaban haciendo.